Hola, muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a resolver dos ejercicios de hidrodinámica e hidroestática. Como podemos apreciar, en el siguiente enunciado tenemos un problema de hidrodinámica en el cual necesitamos encontrar la presión manométrica del aire del tanque. Eso lo vamos a hacer a través de la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir analizar dos puntos de presión, un punto 1 y un punto 2, la presión interna y la presión externa. La ecuación de Bernoulli viene planteada de la siguiente manera. Donde tenemos que P es la presión más un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado de la salida del fluido más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Eso nos va a dar constante. Como había mencionado anteriormente, esa ecuación es la que nos va a permitir encontrar la relación entre las dos variables. Así que vamos a tener lo siguiente: la presión interna, que va a ser P1 más un medio de la densidad interna por la velocidad de salida del líquido, del fluido, más nuevamente la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Esto va a ser igualado también, que vamos a tener un P2, que va a ser la presión externa, la presión atmosférica, más un medio nuevamente de la densidad de salida del fluido por la velocidad también de salida del fluido, más nuevamente la densidad por la gravedad por la altura. Esa altura la averiguaremos más adelante. Quedamos con una expresión como la siguiente. Tenemos esas dos expresiones en el lado izquierdo del igual, las cuales podemos descartar. ¿Por qué? Porque la velocidad, podemos decir que el volumen pues del agua interna es mucho mayor que la velocidad de la salida a través de la boquilla. Entonces esto lo podemos aproximar a 0. Por lo tanto, esa queda anulada, igual que esa misma expresión, ya que esa altura, la altura del agua interna, que podemos apreciar acá, también la podemos tomar como 0. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente expresión. Ahorita debemos encontrar es la presión manométrica, la cual va a estar compuesta a través de la presión 1 menos la presión 2. Esa presión 2 pasa a restar. Esto nos va a componer la presión manométrica. Entonces queda que la presión manométrica va a ser igual a un medio de la densidad del líquido. Recordemos que un líquido en temperatura ambiente, su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso va a estar también por la velocidad de salida, que nos la dan acá, que va a ser 30, más nuevamente los 1000 de la densidad del agua o del fluido por la gravedad, y por la altura. La altura es la altura que tiene el agua con respecto a la boquilla, que también nos la dan acá.
que es 0.5. Por lo tanto, para finalizar, podemos decir que la presión manométrica va a ser igual. Vamos a evaluar primero toda esa expresión y vamos a sumar esa expresión. La primera expresión nos da un valor de 450.000 más los 4.900 de la segunda expresión. Por lo tanto, la presión manométrica va a ser de 454.900 pascales, ya que es la unidad de medida. Para una mayor flexibilidad lo podemos pasar a una notación científica, que sería 400.54.9 x10 a la 3 pascales. Y pues eso sería todo. Bueno, para este segundo ejercicio se tienen dos partes. La primera, que se determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo en U, que sería este de acá. Y la segunda, dada la densidad del mercurio, qué distancia h es la que se eleva en el brazo izquierdo. Para la parte inicial de este ejercicio, vamos a, por medio de la definición de densidad, vamos a saber que la altura del agua es igual a la masa del agua sobre el área, que en este caso sería la segunda área, esta de acá, el área 2, por la densidad del agua. Listo. Con esto en mente, podemos reemplazar todos estos valores, los cuales desde el inicio del ejercicio nos dijeron que se vierten 100 gramos de agua. Entonces la masa sería 100 gramos sobre el área, el cual sería el área 2, que sería 5 centímetros cuadrados, y la densidad del agua, la cual está establecida como 1 gramo sobre centímetro cúbico. Listo. Cuando resolvemos esto, nos va a dar un resultado, aparte de poder cancelar estos valores acá y estos, vamos a tener 20 centímetros, que sería la altura. Para el punto B, el cual es, dado la densidad del mercurio, qué distancia h se eleva sobre el brazo izquierdo. Entonces vamos a tener presente de que esto va a ser nuestra altura del agua. Esto lo vamos a tomar como un H2 y este lado de acá será tomado como un H1. Listo. Principalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Tratar de hallar la presión máxima en este punto. La presión en este punto, pues, nos va a reflejar la presión a este otro lado. Con eso, podríamos saber cuál será, igualando las dos funciones de la presión absoluta. Pero partimos del razonamiento de que el líquido desplazado de este lado es exactamente el mismo líquido desplazado en este otro lado. Por lo tal, H1 por A1 será igual a H2 por A2. Y de acá podemos despejar H2, obteniendo que H2 es igual a H1 por A1 sobre A2. Listo. Con esto presente ya podemos continuar con el ejercicio tratando de hallar la presión absoluta, la cual se halla mediante la fórmula de presión es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua. En este caso, para esta parte de acá sería la densidad del agua por la gravedad por la altura, que en este caso sería la altura de W. Y para este otro lado, sabiendo que son exactamente las mismas presiones, tendríamos que tener en cuenta que a este lado de la altura sería H1 más H2. Entonces, la presión a este otro lado sería presión atmosférica más la
densidad del mercurio por la gravedad por H1 más H2. Pues estamos despejando los mismos puntos y como sabemos que es en ambos puntos, podríamos igualar ambas ecuaciones. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que esto podríamos cancelarlo y esto también podemos cancelarlo. Vamos a quedar con que la densidad del agua por la altura del agua es igual a la densidad del mercurio por H1 más H2. Pero H2 sabemos que se puede reemplazar por esto para tener en términos semejantes. Sería H1 por A1 sobre A2. Y con esto podríamos sacar factor común de acá. Esto nos va a dar que la densidad del agua por la altura es igual a la densidad del mercurio H1, factor común de 1 más A1 sobre A2. Con esto presente podríamos despejar este H1, ya que es el mismo que tenemos que hallar en esta zona. Y podemos proseguir despejando este H1. La densidad del agua por la altura del agua sobre la densidad del mercurio por 1 más el área 1 sobre el área 2. Esto nos va a dar H1 o la altura del mercurio, que es la segunda parte del ejercicio. Bueno, con esto presente ya podríamos buscar, pues tenemos todos los valores. Entonces, la densidad del agua la tendríamos establecida como 1 en este caso. Sería 1 por la altura, que ya la hallamos en este primer punto, eran 20 centímetros, 20, ¿cierto? Sobre la densidad del mercurio, en la cual el mismo ejercicio nos las da, es de 13,6 gramos. 13,6. Y la última parte, que sería multiplicar eso por 1 más el área 1 sobre el área 2, que sería 10 sobre 5. Esto nos daría como resultado que el H1 que estamos tratando de hallar es igual a 0,490. Y así concluiría el ejercicio.